Ahorita que salgamos te lo explico, para que te lo explique más en claro. Ah, cierto, le puse. Pero tienen conciencia propia. No, perdón. Como tal, no. Los clones son Sí, porque tal si cual tuvieron una pues, infección, controlados. sí, Ajá. Son soldados que estaban acoplados a seguir órdenes de los Jedi. Pero cuando se ejecutó la Orden 66, que era un protocolo que Darth Sidious tenía para acabar con los Jedi, es que Darth Sidious era un Sith. Los Sith son la contraparte de los Jedi. Entonces su plan de Darth Sidious era acabar con todos los Jedi. Pero ¿cómo vas a acabar con todos los Jedi si nada más eran dos Sith? Siempre fue desde Darth Bane. Sí, siempre fue la Ya fueron dos Sith nada más, maestro y aprendiz. Porque anteriormente, en el año 3252, antes de la batalla de Yavin, existió un planeta, que era Corriban. En Corriban estaban todos los Sith, pero los Sith tienen una naturaleza destructiva, quieren poder, y entre poder se matan entre ellos. Entonces ahí llegó un punto en el que acabaron casi todos los Sith muertos, y luego los Jedi llegaron a Corriban y mataron a los pocos que quedaban. Entonces siempre se elevaron dos maestros oscuros, o bueno, dos usuarios oscuros, maestro y aprendiz. Al momento que se elevaban, siempre había un maestro y el aprendiz quería ser más que el maestro y mataba al maestro después, y luego agarraba a otro aprendiz. Y siempre fue un matar, vivir, matar, vivir, matar, vivir. Tú matabas a tu maestro y tú agarrabas un aprendiz, ese aprendiz tú lo instruías y Pero sabías que te iba a matar. Ajá, sabes que te iba a matar. Pero el Conde Dooku hizo un montón de... El Conde Dooku técnicamente sí, pero pues sus únicos dos aprendices fueron... Ya, bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema que va a ser atención al recién nacido. Yo lo veo muy bien. Vemos primeramente como tema general que el recién nacido neonato va a ser aquel el cual va a tener menos de 28 vidas extrauterinas, ¿no? El periodo del recién nacido comienza desde el nacimiento y comprende el primer mes de vida. El recién nacido puede considerarse cuando, bajo las condiciones en el cual va a tener una historia familiar, materna, gestacional y perinatal, exámenes físicos y de adaptación que lo garanticen de esa manera, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Ven? Bien, vemos que el recién nacido se lo podemos clasificar de dos maneras, desde un punto de edad gestacional y del percentil del peso de nacimiento, ¿no? En el caso del primero, que va a ser la edad gestacional, vamos a tener que el pretérmino va a ser clasificado como aquel nacido antes de las 37 semanas, ¿no? El postérmino va a ser aquel posterior a las 42 semanas y pues a término va a estar en un rango de 37 a 42 semanas, ¿no? Y en el caso del percentil del peso de nacimiento, un recién nacido el cual tenga un peso bajo va a estar por debajo del percentil 10 y en el caso del peso pues va a ser de 2 kilos 500 gramos, abajo de esto, ¿no? Un peso elevado va a ser arriba del percentil 90, ¿no? Y va a ser con un peso superior a 4 kilos, ¿no? O 4.000 gramos. Y un peso adecuado va a ser del percentil 10 al percentil 90. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos lo que sí es atención al recién nacido, ¿no? Que va a ser prácticamente como definición el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a las niñas y a los niños en el proceso del nacimiento, ¿no? E inmediatamente después con el propósito para poder lograr y disminuir el riesgo, ya sea a morir o a enfermar, ¿no? Sabemos que la atención al recién nacido va a ser fundamental, dado que gracias a esta nos va a poder identificar alguna patología que éste tenga de nacimiento, ¿no? Y así poder ser tratado, como también poder protegerlo a los diversos fenómenos con los que se va a enfrentar, ¿no? Como es el caso de que va a tener una pérdida de calor conforme vaya pasando el tiempo a partir en el cual nace, ¿no? El cuidado del recién nacido normal tiene como objetivo supervisar que el proceso de adaptación del recién nacido se realice de forma normal y ayudar a la madre también a poder comprender las características propias de este periodo, ¿no? Y de fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad, ¿no? También es importante poder capacitar a la mamá con el fin de poder identificar cuándo es normal y cuándo va a ser anormal, ciertas características que va a presentar el recién nacido. Siguiente, por favor. No, y tenemos que el cuidado del recién nacido va a comprender al menos una evaluación de 4 momentos en el curso de los primeros días de vida, ¿no? La intención inmediata al nacer, durante el periodo de transición que va a ser posterior a las primeras horas, al cumplir alrededor de las 6 o 24 horas y cuando se le da de alta a la mamá y al recién nacido, ¿no? Y lo vamos a dividir en 3 periodos, ¿no?
inmediatos, mediatos y tardíos. Cada uno de estos va a presentar una característica propia y va a tener su propia importancia, ¿no? Pero como término general, ¿no? Los objetivos más destacables de estas etapas va a ser evitar el enfriamiento, prevenir las áreas, prevenir infecciones y detectar anomalías, como también poder fomentar el apego madre e hijo, que igual va a ser importante, ¿no? Siguiente, por favor. Sería la siguiente, porque primero es inmediato y luego es inmediato. Ok, siguiendo con las diapositivas, bueno, sería el cuidado del recién nacido, ¿no? Como ya bien dijo Mauricio, sobre los cuidados que se dividen en tres: inmediatos, mediatos y tardíos. Iniciando con los mediatos, bueno, en otras bibliografías varía un poco, ¿no? Y además pregunté cómo era, ¿no? Y cómo lo vimos en el primer parcial. De hecho, los cuidados inmediatos son aquellos que se brindan al neonato en el nacimiento, en los primeros 5 minutos de vida. Y de vida extrauterina, perdón, que incluyen en primera, antes de iniciar con los cuidados inmediatos, pues todo este proceso que yo les puse acá, son, por ejemplo, que comprenden dentro de las fases de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque primero iniciamos con una primera aspiración que con la perilla se hace normalmente. Y obviamente esta primera aspiración hay que tener en cuenta que todavía está, por decirlo así, conectado entre la madre y el feto. O sea, no se ha hecho la disección o cortar el cordón umbilical. Donde sí se inicia tal cual los cuidados inmediatos es después de que el obstetra te pasa, el ginecólogo principalmente te pasa el feto y tú lo llevas hacia la cuna radiante. Ahí inician los cuidados inmediatos. Pero aquí es como yo quise incluir, ¿no? De lo primero que se hace y hasta lo último. Bueno, en primera fue la aspiración. Ya no le puedes decir feto, ¿eh? Es que le dijiste feto. Producto o recién nacido. Recién nacido, sí. Bueno, en primera, el manual te dice de que la primera aspiración que se hace con la perilla normalmente se aspira primero boca y luego las narinas. Bueno, de ahí se hace el pinzamiento y el cortar el cordón umbilical, obviamente manteniendo el neonato a la altura de la pelvis. ¿Con qué razón se hace esto? Es para aprovechar el flujo de lo que queda de placenta al recién nacido, aprovechar esto, y es como darle la mayor cantidad que se pueda absorber, por decirlo así, que la sangre fluya hacia el recién nacido. Bueno, los objetivos de estos cuidados pues es evitar pérdidas de calor, como comentaba mi compañero, facilitar el contacto entre padre, más que nada aquí sería madre e hijo, fomentar la lactancia materna, evaluar constantemente la situación del recién nacido. Ahora sí, la siguiente, por favor, Benítez. Aquí es donde inicia tal cual los cuidados inmediatos. ¿Por qué? Es cuando se traslada a la cuna radiante. Es cuando el ginecólogo te da el paso del recién nacido para que tú lo lleves hacia la cuna radiante. Obviamente ya habíamos hablado, ¿no?, de esta posición, de la posición que se tiene que hacer, o se tiene que llevar el recién nacido, que siempre es boca abajo. ¿Para qué? Para evitar una broncoaspiración, ¿no? Es mantener la cara del recién nacido hacia abajo para facilitar las expulsiones de las secreciones bucofaringeas y evitar la broncoaspiración. Y una vez que el recién nacido se ponga en la mesa pediátrica, ahí es donde iniciamos atendiéndolo en una posición que ya habíamos visto, ¿no?, la posición de Rosier, que esto es para facilitar la aireación pulmonar. Ahí es cada estos pasos que les puse, 1, 2, 3 y 4, estábamos comentando que es normalmente de 10 a 20 segundos por cada paso, ¿verdad? Bueno, en primer lugar tenemos el secado, que también se le conoce como termorregulación, que es primero cabeza y luego es cefalocaudal, ¿no? ¿Por qué cabeza? Porque ahí perdemos normalmente temperaturas, ¿no?
la temperatura central, creo que 1.2 por minuto, sí, es lo que se tiende a perder. Bueno, en segunda se hace la aspiración de secreciones con la perilla, una aspiración boca y luego las narinas. Nuevamente, por eso yo les puse aquí segunda aspiración, porque se hace una segunda aspiración que es en el cuidado inmediato. De ahí se hace la ligadura y la asepsia del cordón umbilical, que normalmente aquí se tiene que hacer una valoración y ver las características del cordón umbilical, que tiene que tener 2 arterias y una vena, y también hay que observar si no hay datos de hemorragias, que es muy importante, ¿no? Y llegando al primer minuto, como cuarto paso, yo le puse cuarto paso, se le tiene que hacer la valoración Apgar, ¿no? De aquí les puse el test de Apgar, que es lo que se tiene que valorar, apariencia, pulso, gesticulación, actividad y la respiración, ¿no? Dependiendo a esto, es lo que nos da los datos del recién nacido. Dependiendo, esto primeramente se hace con, más que nada, la valoración, ¿cómo podría decirles? ¿Extrauterina? Una valoración extrauterina. Extrauterina, exactamente. Sí, y dependiendo, ¿no? El puntaje, como ya habíamos comentado desde un principio, si tiene una depresión, ya sea moderada o severa, o bien está normal nuestro recién nacido, ¿no? Esto dependiendo. La siguiente, entre más puntos tenga acá, mucho mejor. Y como quinto paso tenemos la aspiración esofágica y checar la permeabilidad rectal, ¿no? Normalmente se hace con una sonda nasogástrica. Bueno, esto ya vimos la técnica, ¿no? De que es de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja, de la lóbulo de la oreja hacia el apéndice cifoide, que normalmente se tiene que medir esto, ¿no? Para poder colocar bien una sonda nasogástrica. Y obviamente para la permeabilidad rectal es con un termómetro, normalmente eso se hace, pero en otros países pues tienen unos instrumentos especiales, ¿verdad? Aquí no hay. Bueno, y haciendo todo esto, se tiene que hacer una revaloración a los 5 minutos, nuevamente Apgar, y de ahí Silverman. Ahora Silverman, entre menos puntos tengamos, es donde exactamente mucho mejor. ¿Y qué valora prácticamente la escala de Silverman? Pues es la respiración, ¿no? Los datos de la respiración del recién nacido. Es lo que nos indica la escala de Silverman. Y obviamente la valoración Apgar, como ya habíamos dicho, el estado del recién nacido que se encuentra. Y es lo importante de esto, de los cuidados inmediatos. ¿Vale? La siguiente, por favor. No, entonces sigue la inmediata. La anterior. ¿Revolvió? Inmediatos. Sí, Es que cuando lo mandaron, creo que se olvidó, o sea, bueno, de mi parte se olvidó mover lo que era lo de inmediatos. Y pues, porque uno que lo mandó tarde es que se confundió Javi. Cuando le puso el autocorrector le cambió otro tema y él se confundió que había escogido ese tema. Entonces no, ya lo mandó después. Ya lo había mandado. Por eso, ya se mandó después y se me olvidó poner uno atrás, que le iba adelante y el que iba adelante se puso atrás. Nada más. Y ya. Bueno, en cuidados inmediatos, ya se le llama todo eso a los procedimientos normalmente que son necesarios y se efectúan después a los minutos o a las horas después del parto. Normalmente se le pone en el recién nacido una ficha de identificación, se identifica, se pone los apellidos de la mamá y en dado caso de que tenga el nombre del bebé, la mayoría no tiene, nada más solo son los apellidos de la madre. Se previene igual el síndrome de hemorragias del recién nacido, se le pone, ya sabemos, la vitamina K para prevenir hemorragias. Bueno, igual se previene conjuntivitis y se le ponen gotas de clorfenicol en los ojos y como siempre se miden los signos vitales del recién nacido. Normalmente los signos vitales del recién nacido es de 120 a 160 latidos por minuto, la respiración es de 40 a 60 respiraciones por minuto, la temperatura anal varía de 35.5 a 37, la temperatura axilar es de 36.8 a 37.5 y la tensión arterial es de 60 a 40. Esos son parámetros que normalmente tiene el recién nacido, o sea, lo que tiene normalmente.
¿Puedes hacerlo la siguiente? Normalmente se valora la somatometría y se valora igual la edad gestacional por cada cuerpo. Y la valoración neurológica por el método de Ballard, podemos tener que aquí tenemos qué es lo que se valora la somatometría: es peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico. Normalmente en el peso, un bajo peso es hipotrófico cuando resulta inferior a un percentil menor a 10. Tenemos un bajo peso. Un peso adecuado es cuando el percentil está de 10 a 90. Y un peso alto es cuando está arriba del percentil 90. La talla normalmente es recién nacido, un recién nacido normal, cuando no es macrosómico, es de 48 a 52 centímetros. Perímetro cefálico es de 32 a 36 y perímetro torácico es de 30 a 34. En la valoración gestacional de Kapoor normalmente se valora el pabellón auricular, las mamas, la areola del pezón, la textura de la piel y las plantas, los pliegues plantares de los pies. Se valora Kapoor A y B, y en el Kapoor B es el Kapoor neurológico, que se valora el signo de bufanda y el signo de Cayley. En el test de Ballard son los parámetros de la madurez muscular y físicos del bebé. Se valora la postura, normalmente entre menos tenga entre más tenga el bebé, mucho mejor. A ver cómo está no. Walter. En el test de Ballard. Ajá. ¿Es entre más o entre menos? Es entre más, ¿no? Es que Ballard, ¿qué evalúa? Pues como tal, los músculos del bebé. O sea, que tenga buen tono. Pero ¿qué te dice? ¿Qué más te dice? También Ballard? acuérdate que es lo neurológico. Cuando se hacen los test del pie, oreja. No, eso es el... ¿Qué te dice mi pregunta, verdad? Sí, neuromuscularmente. Bueno. Por eso pero no. ¿qué es lo que evalúa? ¿Pero qué evalúa? Que el bebé neurológicamente esté bien, o sea, que se pueda mover correctamente. ¿Qué resultado te da Ballard? Que el bebé no tenga ningún daño neurológico, por ejemplo. ¿No? La madurez muscular que tiene. No, edad gestacional. Gestacional, ya. Edad gestacional junto con Capurro, Usher. Ajá. Sí. ¿Se te acuerdas? Es que me confundí. Más o menos, es que me confundí. Es que me confundí, perdón. Pero sí, valora la edad gestacional, pero muscular, o neuromuscular, ¿no? Sí. Que el bebé esté desarrollado correctamente. No que esté desarrollado correctamente, sino más bien la madurez que ya tiene en el momento que nace. ¿Con eso se puede evaluar si amerita en incubador o no? ¿O no puede tomar en cuenta? Lo puedes hacer también con Capurro. O sea, las tres era para la edad gestacional. ¿Qué tan maduro está ese bebé? ¿Y cuáles son? Pues es la postura del bebé. A ver, dime, ¿cuáles son? Ese ya lo vimos. Es postura. Sammy. De ti depende la calificación de todos ahorita. ¡Wow! No, ¿por qué? El Javi me mata estudiando. Vale. Es que no estudié tanto el test de Ballard, o sea, no me acuerdo tanto de él. Pero ya lo vimos. Sí, ya lo vimos. Porque luego les preguntan, ¿ya lo vieron? No lo vimos y no lo hacía enseñar. No sé, ya lo vimos, pero es primordial, se supone que la iniciación es PSG, lo de la parte de la tuberculosis. Para lo de la inmunización principal, porque estaba checando que era primero eso y se pueden tomar en cuenta las dos a base de 2 meses de estancia. Pero la principal puede ser esa, no antes de su nacimiento. Ok. A ver, Benítez, dime cuáles son. ¿De qué? Lo de Ballard.
De ti depende la calificación de todos. Rayos, me pregunta a mí, le estaba preguntando a él. Que me pregunte a él. Me pasa a mí la responsabilidad. Mejor. No manches, eso no me tocó a mí. No, estuve en mi teléfono. A mí me tocó tardíos. Me estaba preguntando él. Les di 5.5 a todos. Es movimiento, es... la madre. Es... Más estudiado. Es el de agarra, ¿no? También valúa. Dime los nombres, ¿cómo se llaman? No, sí, no. Y de ahí los chicos, ¿lo vimos todavía? ¿Quién tiene 2 meses? ¿3? Sí, como Sí. 3 meses. Fue lo que pregunté en el examen donde valió queso. Lo que sí me aprendió bastante fue Apgar. Eso sí nunca se me olvidó. Apgar, sí, verdad. Eso sí no se me olvidó. A ver, dime Silverman. Otra vez. Dime Para mí, Silverman. pregúntenme. Si no me lo dicen, los dos, Ajá. les resto el punto 5. Si van a tener 3.5. Y si no me contestan la siguiente, Pero ¿por qué punto somos 5 menos. nosotros? Porque le pregunto a Javi si va a saber. Y porque le expuso. Ay, yo no lo expuse. Ya me lo pregunto. Si le pregunto a él y me lo Aleteo contesta. nasal, Ok. gesticulación. Sí, es aleteo nasal. Es el trocoabdominal, ¿no? Sí, es trocoabdominal, expansión abdominal. Respiración. No. Lo de expansión, torácica. No. Me están haciendo enojar, Pero sí es gesticulación. ¿No es gesticulación? Ese es Es aleteo nasal. Toracoabdominal. empieza con Pero ya está, punto 5 menos. Síguele. tiraje. Tiraje intercostal. Quédate ahí donde estaba Walter. Ya tienen punto 5 menos, Siguiente. ¿Me quedó Walter? Pues aquí estaba. ¿Ya? No, No, en la anterior. No, ese lo dio tu compañero. Pero el signo de bufanda, ¿no? La del B, la de la de Capuerba B, que es signo de bufanda y signo de signo de caída. Gota. No es de Capuerba B, que es el neurológico, ¿no? No te estoy diciendo que no. Sí, pues le pregunto, no, es que aquí esta aparece también signo de bufanda. También se repite. Sí se repite. Y pues ya, es todo lo de cuidados inmediatos. Ya después se pasa a la madre. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Los cuidados también. Va lo mío. Bueno, a mí me toca exponer lo que son los cuidados tardíos. Bueno, ya tomamos en cuenta que fue lo principal, que era lo inmediato y lo inmediato, ¿no? Principalmente evaluar pues cómo viene el bebé, la temperatura, checar principalmente si no viene con alguna alteración que requiera un cuidado especial. Entonces, tomamos en cuenta que el manejo de la sala de cunas, que es cuando ya, ahora sí, evaluamos lo que fue el agua, lo del Silverman, el capur y todo eso, vamos a tomar en cuenta que la enfermera pues, lo va a recibir, va a corroborar el sexo y la identificación del niño, cuando se mencionó que se tenía que poner su bandita, ¿sí? Y se va a revisar rápidamente lo de las condiciones en las que viene, si no necesita de alguna atención especial o si el dato al cual nada más se le va a ingresar, ¿sí? A lo que es una cuna que va a ser abierta o cerrada, dependiendo de la hora sí de la necesidad del niño. En este caso, si pues son procedimientos especiales que se requieren. Posteriormente se verifica su expediente completo. ¿Sí? Posteriormente se coloca en una cuna, como aquí dice, térmica, ya sea abierta o cerrada, dependiendo de la necesidad del mismo, y se le deja en posición horizontal y el cúbito dorsal o en posición lateral. Se le mantiene en un sitio donde se le pueda, pues, ahora sí que manejar lo que es la vigilancia continua, para evitar, pues, ahora sí que accidentes que puedan suscitarse. Se le realiza la sonometría, ¿sí? Que es una manera de evaluar, ¿sí?
la presión del sonido que se genera en el lugar donde está el niño, porque pues a esa edad tenemos en cuenta que los oídos son demasiado sensibles y a grandes o alteraciones de sonido pueden efectuarse alteraciones en la parte auricular. Entonces tenemos que tener en cuenta que el lugar donde estén no sea un lugar ni demasiado ruidoso ni que puedan producirse sonidos que puedan alterar el oído del niño. Y también se realiza un baño pues en caso de que sea necesario. Okay. Es con las flechitas. Se pasa acá. Se realiza la segunda exploración, que es la más completa y la integral, ¿no? Posteriormente, que ya habíamos visto, que la frecuencia cardíaca al nacer va a tener en cuenta que puede ser de 160 a 180, principalmente los 10 a 15 minutos posteriores a su nacimiento, que posteriormente a esto se va a regresar, posteriormente entre una media hora y una hora, posterior a su nacimiento, entre 100 a 120, que son los latidos normales que habíamos visto en el árbol, que cuando son los 3 puntos es cuando se mantiene arriba de los 100 y cuando es menor pues se mantiene lo que es el punto nada más y cuando es ausente pues ¿okay? Y lo de la frecuencia respiratoria, que es principalmente los primeros 15 minutos de esta, se mantiene regular. Se va a regular en lo que yo estaba leyendo entre una hora a las 2 horas, se va a regular lo que es la respiración, pero principalmente esos 15 minutos se va a presentar lo que es una respiración irregular. Posteriormente eso, vamos a tomar en cuenta que en la unidad de cuidados pues intermedios, como le había mencionado, se van a tomar en cuenta los siguientes factores que van a determinar si es ingresado en esta unidad, si en dado caso son problemas de infección o que se sospecha de que tiene datos de una infección, macrostomía, anomalías congénitas o traumatismos obstétricos en este caso, ¿sí? Como cuando se había mencionado que en muchos casos se solía usar lo que era un aparato que podía llegar a lesionar lo que era la parte de la cabeza del niño. En este caso vamos a tomar en cuenta que esto puede ser una o puede ser por fractura, por mala práctica al momento de sacarlo, ¿sí? Se toma en cuenta que en muchos de los casos se tiene cuidado, pues se puede tomar de mala manera y se puede lesionar el niño, fracturar o directamente romper. Y en la unidad de cuidados pues, intensivos neonatales vamos a tomar en cuenta que van a ingresarse si son menores de 33 semanas de gestación o con una insuficiencia respiratoria, alguna asfixia perinatal o un ALVAR pues mínimo, ¿no? A la puntuación que nosotros tenemos en cuenta. También si tiene pues algún síndrome meconiano, que es lo de el alojamiento, pues la alimentación vamos a tomar en cuenta que los primeros 6 meses va a ser estrictamente exclusiva de lo que es la leche materna. Posteriormente a eso, entre lo que es pues el segundo año de vida se va a tomar en cuenta que posterior se le va a poder dar lo que es pues una alimentación más complementaria para posteriormente ingresar a lo que es la dieta pues, familiar o lo que se le va a poder dando a los papás, que esto, que papilla, que sí. Pero principalmente los 6 meses se prioriza lo que es la alimentación, ¿sí? De pues, el seno de la madre. Posteriormente las inmunizaciones, pues lo que es BCG, que le había apuntado de la tuberculosis, que en caso dado de niños pues prematuros se le va a aplicar 2 meses después de que al menos hayan ganado pues lo que es entre 1 kilo a 2 kilos de peso. En ese caso se le va a tomar en cuenta para poderse aplicar lo que es esa inmunización, ¿sí? Y posteriormente se le va a realizar lo que es la toma de muestra del tamiz neonatal a partir de las 72 horas de vida. Y pues ya, eso sería todo lo que es la parte de los cuidados tardíos. O sea, ya es lo más, pues, ahora sí, final, porque lo más importante se evalúa en lo que es inmediato. Eso ya nada más es para verificar si efectivamente lo que se evaluó anteriormente se mantiene o si hay alguna alteración. Okay.